Kara no Kyoukai Fukan Fukei es el primer y bastante independiente intento de adaptación de la novela El Jardín de los Pecadores. En primer lugar, para las personas a las que no les gustan esas cosas, esta es una forma extraña y abstracta de contar historias y el resto de las películas sigue un estilo similar. Se pasará tiempo sin saber nada sobre lo que está sucediendo en la historia, pero es completamente normal. Las películas no siguen un orden cronológico, pero tanto la historia como los personajes y sus relaciones se irán sabiendo poco a poco a medida que se irán viendo las películas y al final todo será muy claro. La historia gira en torno a una misteriosa serie de suicidios desde un edificio donde las víctimas son estudiantes de secundaria. Aparentemente las muertes no están conectadas y es muy difícil seguir un patrón. Pese a que la forma de contar la historia es bastante extraña, la historia que presenta es bastante buena. Presenta grandes ideas, una trama intrigante mezclada con una agradable sensación de terror, sobrenatural y misterio. La idea de por qué la gente se suicida es bastante interesante, al igual que las otras ideas de estilo psicológico presentadas en la historia, la mayoría de las cuales provienen de Touko Aozaki, y algunas también son presentadas por otro personaje principal, Mikia Kokuto. La trama avanza a un buen ritmo, es atrapante e interesante, aunque en todo caso, puede ser un poco confuso de entender quién está detrás de los asesinatos. Es bastante intrigante y cumple el objetivo de serlo a la perfección. El arte de la película es impresionante. Los fondos, los detalles, los diseños de personajes, todo está hecho con un arte magnífico. La banda sonora también está muy bien hecha, especial mención a los de la intro, el cual es precioso. Todos los temas suenan en los momentos adecuados, y se suman bien a la película, como debería de ser. Todos los actores de voz encajan bien con sus personajes y son bastante buenos, aunque no ofreció ningún momento memorable, tampoco era necesario. No estoy seguro de cómo calificar a los personajes en esta película. Los tres personajes principales son realmente muy interesantes, en especial Shiki Ryouji siendo el más misterioso entre los tres. Sin embargo, la película ofrece poco desarrollo ya que los cortos 50 minutos se enfocan en la trama presentada durante la historia, en lugar de los antecedentes y las relaciones entre los personajes. Hubo un pequeño desarrollo de romance al final, lo cual fue genial de ver, pero tampoco fue mucho. Sin embargo, la segunda película hace el trabajo de estar completamente enfocada en el desarrollo de los personajes, sus relaciones, cómo se forjan, etc. Por lo que sumado al hecho de que es parte de una serie de películas, y los personajes eran interesantes, yo diría que los personajes están realmente bien. En general, esta es una gran película, con una trama interesante aunque confusa, un arte impresionante y buenos personajes aunque poco desarrollados en esta película, pero como he dicho, este problema se acaba por solventar de una manera más que satisfactoria en las posteriores películas. Las partes de terror y psicológicas que hay en la película son particularmente interesantes, y lo recomendaría a todo a quien le gustan estas cosas. Kara no Kyoukai 2. La segunda película de la serie Garden of Sinners se centra mucho más en explicar las relaciones de los personajes, pero tiene un enfoque completamente diferente al de la primera película. Donde la primera película tenía una sensación inquietante y misteriosa en todo momento, esta película tiene momentos dulces y espeluznantes también. En la primera película se presentaron al personaje de Shiki donde ella actúa como una especie de salvadora. En esta se presenta un lado más oscuro de Shiki. Se revela que tiene dos personalidades, una sombría y supuestamente tranquila y otra extrovertida, aunque quizás más siniestra. En la ciudad, se han producido algunos asesinatos y se muestra a Shiki alrededor de los cuerpos. La pregunta ¿es ella la que está causando los asesinatos, o es solo una persona inocente que tiene la capacidad de sentir estas cosas? Definitivamente es difícil decidir. Kokutou, por otro lado, es bastante inquebrantable en su fe hacia Shiki. Él se interesa por ella y decide seguirla como un cachorro perdido, a pesar de que ella se esfuerza mucho por mantenerlo alejado. A veces, el espectador puede sentir que no tiene absolutamente ningún sentido de autoconservación, pero debe tener la capacidad de sentir que había algo mágico en ella. Hay una linda escena bastante notable en la que Kokutou y Shiki están parados bajo la lluvia y ella se pierde en la comodidad de su presencia mientras él tararea una melodía juguetona. Fue un agradable momento de alivio en medio de la película. La animación y la banda sonora vuelven a ser impecables. El bosque de bambú es probablemente mi parte favorita, con la naturaleza vívida combinada con los horripilantes asesinatos.
En esta película, aunque no hay una plétora de eventos ocurriendo, se revela por qué Kokutou estaba tan pegado a Shiki. Mientras Shiki lidia con sus dos personalidades, es bastante interesante agregar otra capa a su personaje. Establecer la película unos años antes de la primera probablemente fue una buena idea. Quiero decir, si pasáramos más películas sin saber cómo se conocieron estos dos, probablemente le quitaría más enigma e inmersión. En esta película el tono es definitivamente diferente a la primera. Los colores son mucho más vibrantes y, sorprendentemente, casi no hay elementos sobrenaturales e incluso hay un poco de comedia en buena medida. Una cosa que hace muy bien esta película desde el principio es que me preocupan mucho más los personajes que antes. Se ve mucho más sobre Shiki, se ven sus dos personalidades y sobre todo me gustó mucho el conflicto que la película genera en torno a las dos personalidades. El apego que ella empieza a sentir por Mikiya en el que ve por fin a una persona con la que poder estar tranquilamente empuja mucho a desarrollar su conflicto interno y hacerla crecer mucho como personaje, el cual se culmina de forma maravillosa en la última película. Otro de los factores importantes de la película son los asesinatos en serie y cómo esos asesinatos también desarrollan un conflicto interno en Shiki al creer ella que el asesino y ella se parecen mucho. Otra cosa que me gustó es la relación entre Mikiya y Shiki y cómo se desarrolló. Sé cómo terminará su relación y aquí se pueden ver que la semilla de una relación más seria se está empezando a plantar. Al igual que la primera película, tiene un elemento de misterio. Me atrevo a decir que ahora se nota aún más. Toda la serie de asesinatos es visualmente inquietante y la probabilidad de que Shiki sea el asesino está muy bien planteada y hecha. La película hace e hila muy bien los eventos de la manera de que parezca que Shiki fuera el asesino en serie y aún así la película se las arregla para que haya dudas y el espectador no esté al 100% convencido de que Shiki es el asesino. Finalmente está la escena final en la que Miki ya está haciendo lo mejor que puede para no ser asesinado por Shiki. Sabemos que vivirá, quiero decir, la última película tuvo lugar después de esta y está vivo, pero la película lo hizo de una manera muy intensa con un buen desenlace. Shiki dejándose atropellar por un auto revela claramente el conflicto interno que sufre ella. Por un lado ella se siente muy identificada con el asesino en serie, pero por otro lado ella ha desarrollado sentimientos hacia Mikiya y no es capaz de matarlo porque siente un fuerte apego hacia él. Aquí su personaje empezaba a crecer y a desarrollarse. Dicho esto, es una historia de origen muy buena y la recomiendo mucho. Kara no Kyoukai 3, Fate Zero Edition. Empecemos con la que, probablemente sea la peor película de la saga. En una noche solemne de julio de 1998, la adolescente Fusino Asagami es violada sin piedad por una pandilla callejera en un bar abandonado. Independientemente del abuso físico o sexual que sufriera, la niña mira a sus abusadores con la misma expresión apática. Al día siguiente, se descubren cuerpos destrozados en ese mismo edificio, tan destrozados que los investigadores no consideran factible siquiera considerar al culpable humano. Por otro lado, una solicitud de un cliente llega a la agencia de detectives de Touko Aozaki, y le asigna a Shiki Ryouji la tarea de capturar o matar al perpetrador del incidente de anoche. La película, tal y como dice la sinopsis, empieza con una escena de una adolescente siendo violada y golpeada sin piedad. Escenas así son muy fuertes como para empezar una película con ellas. Quiero decir, se recurre mucho al efecto de shock factor y se cae muy fácil en el término exi. Ahí donde la violencia es sin ningún tipo de contexto detrás. Escenas así necesitan tiempo de preparación y tener un contexto detrás del porqué de esas escenas. Es simplemente incómodo ver a una niña ser abusada sin ningún tipo de contexto ni razón. La chica en cuestión pertenece a una familia asesina de demonios, al igual que la familia de Shiki, la protagonista, con diferencia de que en su familia no querían descendientes con poderes. Así que sellaron sus poderes en forma de que ella no pudiese sentir dolor. De ahí su indiferencia al ser violada y golpeada. Quizás uno de los mejores ejemplos es Berserk. En Berserk tenemos un mundo de fantasía oscura ambientado en la Edad Media. Dicha edad probablemente sea el período más oscuro de la humanidad, plagado de guerras, enfermedades, etc. El contexto que presenta la serie es oscuro y es normal que ocurran cosas acordes a la atmósfera presentada. Y aún así la serie se toma su tiempo en presentar y asentar la atmósfera. O sea que hay un contexto y un porqué de todos los sucesos. Cosa que esta película no toma absolutamente ninguna molestia en presentar. No sabemos cuál es el contexto detrás de sus abusos, apenas sabemos nada de los abusadores, ni cómo se llegó a esa situación, nada.
Y los violadores lo único que hacen es poner caras de gente mala con una sonrisa y punto. Son increíblemente unidimensionales y lo más destacable es que están ahí para cumplir un propósito que es de despertar los poderes de Fusino y poco más. Dicho esto, creo que a Nasu no le suponía mucho problema pensar una manera más orgánica y mucho menos ofensiva en despertar sus poderes sin recurrir a toda esta mierda Epsi. Volviendo con la película, al avanzar un poco descubrimos que la mayoría de los violadores han sido asesinados. Un destino que deberían sufrir todos los depredadores sexuales, y preferiblemente con mucho dolor, que es la manera en la que ellos fueron asesinados. Salvo a uno que resulta ser un conocido de Miki ya de primaria. Él, en vez de entregárselo a ella después de escuchar toda la historia, decide protegerlo. Hasta podría llegar a entenderlo, pero lo peor es que después de todo él no sufre ningún tipo de castigo. No recibe ningún golpe, no lo torturan y ni siquiera va a la cárcel. Tendría que ser lo mínimo. Otro problema con la película es el ritmo, y es que es demasiado agitada. Introducen una gran cantidad de elementos a la historia que apresuran o dejan sin terminar. Simplemente intentan meter demasiado. Las cuestiones morales que plantean son bastante conmovedoras. Incluso si algunos ya tenemos una opinión firme sobre ellos. También me gusta la forma en que Touko, Shiki y Miki ya se inclinan a simpatizar con Fusino, aunque de diferentes maneras, y que el evento que conduce a su choque culminante con Fusino es algo separado del caso original. La antagonista de la película, Fusino, es el personaje más comprensivo, y es muy fácil comprender lo que siente, y me gustó mucho que la película no alargara mucho la agónica primera parte inicial y centrase la parte final siendo totalmente ajena a todos los eventos ocurridos al inicio. La animación de esta película es absolutamente fenomenal. El poder de Fusino le permite levitar y manipular objetos, y el color rojo y verde de sus ojos y sus explosiones de poder se ven de forma asombrosa. El enfrentamiento entre Shiki y Fusino fue muy bueno, ya que literalmente sacudió la ciudad y dejó daños a su paso. En última instancia, esta película trata sobre si la venganza es el mejor camino a seguir en cualquier situación. También explora la naturaleza de que a veces la venganza es la única opción, cuando el odio y el dolor es lo único que te impulsa. ¿Hasta qué punto las personas responsables de crear ese monstruo deben pagar por su propia inhumanidad? Una película que invita a la reflexión con imágenes impresionantes y una banda sonora extremadamente atmosférica una vez más. Quizás también se pueda destacar un poco la última escena donde Shiki le dice a Miki ya que ya no tiene tantas de asesinarlo como antes. Quizás sea un poco el inicio de su evolución como personaje a causa de todo este incidente. Me gustó la antagonista, me gustó cómo manejan su problema y cómo actúa ella, pero no me gustó todo el envoltorio. No me gustó para nada cómo se acabó llegando a esta situación. Pienso que meter violaciones y violencia sin sentido ni ningún tipo de contexto estropea toda la película, y todo lo bueno queda sepultado bajo el shock factor constante y acaba por ser una película epsi sin ningún tipo de contexto que justifique tanta violencia sin sentido. Kara no Kyoukai 4. La historia tiene lugar poco después de la segunda película, pero antes de la primera o la tercera, porque las 4 primeras están desordenadas sin razón aparente. Comienza con Shiki siendo llevada al hospital. Pasa 2 años en coma antes de despertarse, pero algo ha cambiado dentro de ella y nunca podrá volver a ser como era. La narrativa principal se centra en la crisis existencial de Shiki. La forma en la que se presenta el conflicto es plausible, la forma de tratarlo es muy adecuada y el clímax es maravilloso. También le daré crédito a la película por tener una preparación excelente, aunque breve, para películas posteriores. Esta película se centra sobre todo en Shiki, ya que ella es la que atraviesa una crisis de identidad. La película hace un excelente trabajo al mostrar toda su confusión interna, gran parte de la cual ilustra sin diálogo, y simplemente coloca al espectador en una posición en la que puede entenderla en un nivel bastante profundo. Ella desarrolla los ojos místicos, los cuales descienden de mitología celta. Con esos ojos ella es capaz de ver la muerte de todo, tanto de objetos vivos como inanimados. Es capaz de borrar cualquier cosa. Pero al ver esas líneas se queda horripilada y no es capaz de controlarlos. A partir de ahí empieza su conflicto interno, el cual, como dije antes, está muy bien llevado con un clímax excelente que ayuda a establecer al personaje de Shiki tal y como es ahora. Se ve cómo se formó su personaje desde que ella era niña hasta las posteriores películas que ya no estarían desordenadas. Esta película establece el personaje de Shiki de una manera más que eficaz. Esta es también la primera película que realmente desarrolla el personaje de Touko y hace muy bueno su personaje.
Ella es divertida y ruda, las interacciones entre ella y Shiki están bien escritas y son muy efectivas tanto para desarrollar sus personajes como para mantener absorta a la audiencia. Kokutou toma un papel menor en esta película, pero su personalidad aún logra brillar en sus escenas. El enfoque más simple de la narración ofrece la capacidad de desarrollar personajes o escenarios específicos de una manera que las tramas más complejas muchas veces no son capaces de hacer, ya que carecen del tiempo libre que se requiere. La película se sumerge en algunos elementos complejos, pero en lugar de usarlos como un medio para impulsar la historia sirven para ofrecer una visión de la mente y el corazón de Shiki, algo que ha estado faltando durante bastante tiempo y ha venido muy bien para profundizar su personaje. El arte es excelente. Especialmente las escenas que profundizan en la mente de Shiki y los elementos sobrenaturales, pero también las escenas normales. El paisaje se ve bien, los fondos y los personajes también. La película se ve muy bonita en general. La actuación de voz es muy buena como siempre. El único pero es la canción de Suzumura Kenichi, el cual canta una canción en inglés. No porque su inglés no sea excelente, sino porque constantemente enfatiza las sílabas incorrectas y la canción suena inconexa y forzada. Parece que está tratando de cantar una canción que nunca antes había escuchado. La música en general es altamente atmosférica, con las pistas que van desde melancólicas a coralmente dramáticas. Kara no Kyoukai 5. La historia comienza con un ladrón que irrumpe en un apartamento solo para encontrar un cadáver. Comprensiblemente, se asusta y llama a la policía que llega a la escena solo para encontrar al dueño del apartamento vivo y sano, para sorpresa del ladrón. Justo después se muestra a un joven perseguido por un grupo de maleantes que se encuentran con Shiki. Ella manda de dormir muy fácilmente a los matones y le devuelve las llaves que se le cayeron al joven. Él le dice que su nombre es Ensou Tomoe y que no puede regresar a casa porque acaba de asesinar a su propia madre. Siendo Shiki, ella le permite quedarse en su apartamento. El tiempo pasa y un día Tomoe ve a su madre, viva y sana. Él y Shiki van al complejo de apartamentos para investigar qué está pasando. Entonces, el problema principal que le veo a la historia es la cháchara. Todo el tema de los conceptos sufre de una sobreexposición extrema. Se tiran minutos y minutos hablando sobre las reglas. Sí que es verdad que yo me quejé que en Geavensfield no dijesen nada sobre el mundo, pero aquí es todo lo contrario. La sobreexposición es algo de lo que siempre ha sufrido Nasu. Es una cosa que está presente en cada una de sus obras y aquí, por desgracia, no iba a ser la excepción. Está bien tener claras las reglas del mundo, pero no puedes mandar muros de texto que inundan la pantalla para ese propósito. Pienso que es algo que debe ser implementado de una forma más orgánica ya que es un medio audiovisual y no un libro. Dicho esto, la película también tiene muchos aspectos buenos. El arco de la historia de Tomoe está realmente bien manejado. El personaje de Tomoe no me pareció muy atractivo al principio, pero después de verlo de nuevo, descubrí que probablemente sea uno de los mejores personajes que haya escrito Nasu jamás, mucho mejor que su intento posterior de Shiro Emiya, el cual es un completo desastre en comparación con Tomoe. En una sola película de menos de 2 horas consigue un crecimiento y una evolución tremenda. Pasó de escapar de la realidad a aceptarla y luchar por ella. Eso es un gran salto, especialmente considerando que la realidad se vuelve más desfavorable para él a medida que avanza la trama. Sin embargo, su personaje se rebeló contra sí mismo y al final encontró una verdad satisfactoria por la que poder luchar. Y sinceramente él era la víctima en la película, pero fue lo suficientemente hombre como para aún así afrontar la realidad y echarla a la espalda. Una de las mejores escenas es cuando él empieza a darse cuenta de que tiene que dejar de evadir la realidad y va a su antigua casa y empieza a recordar su infancia hasta su adultez. Ahí finalmente culmina su personaje y pese a ser una marioneta programada se revela y acaba por culminarse como personaje. Deja definitivamente de huir de la realidad y la afronta de cara e intenta ser útil por última vez. Por su familia y por Shiki, la cual, en gran parte, contribuyó a que él acabase por afrontar la realidad. Y en todas las obras posteriores Nasu no fue remotamente capaz de crear un personaje con este crecimiento en un período tan breve de tiempo. Y mencionar que su crecimiento pese a ser en un período breve nunca se siente precipitado ni ruseado. Es todo lo plausible que puede ser. Y su última escena en el café donde se despide de Shiki es simplemente maravillosa.
Así que el personaje de Tomoe es el punto más fuerte de la película con diferencia y que muchas veces no se menciona y muchos se quedan con detalles mucho más superficiales como que si la película está desordenada o tiene un montón de terminología de la cual se olvidarán mañana mismo porque tiene una nula importancia. El personaje de Shiki también está muy bien hecho aquí. En la primera película Shiki se muestra bastante fría y distante, en la segunda se muestran sus bases como personaje, en la tercera se refuerza y en el cuarto se ve la conclusión a la que llegó Shiki tras el incidente del hospital, por lo tanto Shiki de esta película es una amalgama de lo que se ha visto hasta esta película. Shiki mantiene las cosas mostradas en las anteriores películas y lo hace correctamente, su deseo de asesinato pero también cómo se retiene, su relación y atracción por Mikiya y cómo abrió su corazón a otras personas. Shiki en esta película es fácilmente la más humana. La interacción que ella tiene con Tomoe es muy holgada y libre. Se ve a una Shiki mucho más interactiva que en las películas anteriores e incluso atrevida, se la ve reír y pasarla bien. También se ve cómo se molesta porque Miki ya se fuera varios días fuera dejándola sola, lo cual refuerza la relación que tiene con él, ya no es tan desinteresada y demuestra más interés y apego por Miki ya en general. Se ve cómo evoluciona y crece su personaje. Touko también juega un papel muy importante en esta película. Se llega a saber mucho más de su pasado ya que ella conoce directamente a los dos antagonistas de la película y en general se le añade más profundidad a su personaje. El antagonista, Araya, es un antiguo monje budista que en su día intentaba ayudar a las personas que podía. Al ver cómo mucha gente a la que ayudaba acababa muriendo en guerras interminables acabó por generarle depresión, escepticismo y desafecto en la humanidad. Al final decidió convertirse en mago y buscar el origen de las personas y la humanidad mediante la espiral de paradoja. Si bien aparentemente se muestra como alguien bondadoso con Ryo, Fusino y Kirie, solo lo hace para su propio beneficio, ya que Araya solo se preocupaba por usar a otros para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, le mintió a Kirie sobre ser un conocido de su padre y ayudó a pagar sus facturas del hospital después de la muerte de su familia, a fin de intentar conseguir su objetivo. Le mintió a Fusino diciéndole que le quitaría todo el dolor y también manipuló a Shirazumi Ryo empujándolo a seguir asesinando sin piedad convirtiéndolo casi en un monstruo con tal de ver cómo se comporta ya que le atraía mucho su origen. Aunque parece que odia a los humanos solo está encaprichado con la imagen ideal de la humanidad y por ello es incapaz de tolerar a los humanos. No lo hace por el bien de la humanidad, sino por sus delirios de un ideal inexistente intentando llenar el vacío que había generado en sus tiempos de juventud cuando era un monje que ayudaba desinteresadamente a las personas. Otro de los antagonistas, Cornelius Alba, está muy desaprovechado y solo se mueve por su complejo de inferioridad hacia Touko la cual lo había superado como fabricante de marionetas y mago. Poco más se sabe de él salvo que estudió con Touko y Araya en Londres y que fue brutalmente asesinado por la misma Touko al llamarla por su apodo. Aunque parecerá una tontería la forma en la que fue hecho el edificio me pareció bastante ingeniosa, haciendo que las escaleras subieran 2 niveles en lugar de 1, haciendo que el ascensor girara para que la gente se fuera a la habitación equivocada fue bastante audaz y me gustó. Aunque reconozco que puede parecer algo inverosímil. Las escenas de lucha fueron, como siempre, absolutamente hermosas. Los combates en esta película están mejor que nunca destacando el combate de Shiki contra Araya. Me encantó cómo mueven la cámara en distintas perspectivas y los giros de la katana de Shiki. La rapidez y la fluidez con la que se ejecutaban los movimientos combinado con la banda sonora hacían un combate muy tenso que pegaba al espectador a la pantalla. La trama también fue realmente intrigante intentar saber qué estaba planeando Araya o cómo los habitantes que supuestamente estaban muertos volvían a la vida. Los sueños que tenía Tomoe, etc. Esta película se siente diferente en comparación con la anterior debido a su presentación y técnicas visuales. El director quería transmitir la sensación de paranoia y el efecto de espiral. Probablemente fuera una de las razones por las que la película estuviese desordenada. El arte fue excelente. Los fondos son realmente detallados y las secuencias de acción son estelares. La banda sonora sigue manteniendo el nivel en esta película. Se combina muy bien con el aire misterioso que tiene la película. Las escenas de combate tienen cada una muy buen acompañamiento musical y la última escena de Tomoe donde se sienta junto a la espalda de Shiki y luego se marcha es simplemente maravillosa. Sin duda es una película magnífica que logra aprovechar al máximo lo mostrado en las anteriores películas y añadiendo más profundidad a los personajes con un muy buen antagonista. Lo único malo es la excesiva sobreexposición que a veces vuelve la película innecesariamente densa y afloja el ritmo.
Kara no Kyoukai 6. La sexta película de la serie Kara no Kyoukai es bastante relleno y es una película bastante mediocre en comparación con el resto de la franquicia, y solo destaca por sus excelentes imágenes y sonido. La historia tiene lugar en enero de 1999 y se centra en Kokuto Azaka, la hermana menor de Mikiya que fue adoptada por su tío. Está inscrita en una escuela femenina, y también es aprendiz de Aozaki Touko para convertirse en mago. La película comienza de una manera bastante ambivalente, con Azaka recordando una escena de su infancia. Su tarea actual es investigar una serie de eventos en su escuela que parecen involucrar hadas, y para ayudarla en su investigación, Touko envía a Ryuji Shiki para ayudarla en su tarea dado que con sus ojos ella puede ver las hadas, algo con lo que Azaka no está muy contenta. La trama en sí es bastante sencilla, sin embargo, este también es el mayor problema de esta película. En cuanto a la historia, esa es con mucho, el episodio más débil de la serie, y aunque la simplicidad puede no ser algo malo, en este caso tiene un precio. La trama es extremadamente simple cuando se trata de los personajes y su desarrollo, y aunque el concepto puede ser bueno, la película nunca tiene la oportunidad de desarrollar su potencial. Una de las razones de esto es que se ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar a los dos personajes principales, Kokuto y Shiki, quienes, junto con Touko, forman la columna vertebral de la franquicia. Sin embargo, la inclusión de Azaka parece más una ocurrencia tardía, y hay poco en esta película que justifique completamente su presencia en la serie. Es verdad que agrega una dimensión diferente a la relación entre Kokuto y Shiki, pero el impacto es casi insignificante, y los espectadores pueden preguntarse cómo encaja su personaje en lo que se ha mostrado y se mostrará más adelante. El arte y la animación son de un nivel muy alto y las secuencias de acción están muy bien coreografiadas y ejecutadas, mientras que la animación de los personajes suele ser muy fluida como de costumbre. El sonido es, una vez más, excelente. La música se adapta muy bien a la película, y las escenas más alegres se sienten alegres, y así sucesivamente. Las piezas son variadas, algunas recuerdan más a Maria Samagami Teru, mientras que otras son muy parecidas a las que uno esperaría de la franquicia Kara no Kyoukai. Los efectos están muy bien elaborados y coreografiados, y aunque a veces se escucha una ligera cacofonía, esto no debería impedir el disfrute de la película. La actuación es más o menos lo que uno esperaría de la franquicia, con cada uno de los personajes retratados muy bien en general. Desde el comienzo de la película, está claro que será sobre Azaka, y aunque esto no es necesariamente algo malo, podría haberse hecho mucho mejor si la historia fuera más ajustada, más interesante y un poco más sobre ella y no tanto su amor sobre su hermano. Hay un esfuerzo para darle a Azaka un grado de profundidad que a veces resulta ridículo, principalmente porque su amor por su hermano mayor se da como la razón de su adopción, su elección de escuela, etc. Su aprendizaje como mago se basa puramente en el hecho de que considera a Shiki un rival por su hermano. Eso no me gustó mucho. Me gustaría que ella tuviese una razón mucho más de peso para ser mago, como que admire a Touko o alguna razón más o menos que sea acorde a lo que ella quiera. No hace falta que sea profundo ni nada, solo que haya una razón de peso. Los otros personajes no pasan mucho tiempo en pantalla, por lo que no hay mucho que se pueda decir sobre ellos. Aún así, pese a la historia y sus personajes, me sorprendió descubrir que realmente disfruté de la película como un todo. La película representa un gran cambio para la franquicia y, a veces, tiene una sensación mucho más alegre que cualquiera de las anteriores. La acción está bien hecha y hay suficiente material para mantener al espectador interesado hasta el final. Pero la sensación principal que uno obtiene ante episodio es que no es más que un preludio de la película final, un factor que altera el equilibrio de la narrativa y puede dejar al espectador frustrado porque muchas preguntas obvias quedan sin responder. Esta no es la mejor entrega, pero no es mala. Si bien se podría haber mejorado bastante como dándole más profundidad al personaje de Azaka, es una película agradable de ver, y una que tiene una sensación diferente a las otras películas. Kara no Kyoukai 7. En febrero de 1999 una serie de asesinatos brutales empiezan a suceder. Estos crímenes comparten un parecido inquietante con los homicidios de la segunda película cuando Shiki y Miki ya se conocieron por primera vez, y despiertan un deseo oscuro y asesino que ha estado latente en Shiki desde entonces. Con Shiki bajo sospecha en los asesinatos pasados y el supuesto parecido con el asesino, ella y Miki ya se dispusieron a encontrar al verdadero perpetrador. En medio de sus investigaciones por separado, Miki ya se preocupa cada vez más por el bienestar de Shiki y se apresura a encontrar al responsable para proteger a Shiki de sus propios impulsos.
La historia resume lo que las otras 6 películas lograron establecer. Una trama desgarradora y que hila perfectamente las otras películas. Una de las cosas que me gustó son los detalles que rodean la trama. Una frase menor puede cambiar la forma en que avanza la historia, o una escena que ocurrió algunas películas anteriores puede influir significativamente en lo que sucede. Uno de los misterios centrales fue si Shiki realmente fue la culpable de los múltiples asesinatos horripilantes que tuvieron lugar 4 años antes de los eventos de esta película. El enfoque principal de esta película es la culminación de esta trama y creo que en su mayor parte se maneja muy bien. Incluso ahora siendo la última película, esta se toma su tiempo y permite al espectador hacer sus propias conexiones entre los fragmentos de las demás películas. Y por más deliberado que pueda ser el ritmo, todo conduce a un clímax y una conclusión asombrosa y muy satisfactoria. Casi todos los cabos sueltos están atados, Shiki tiene un buen desarrollo y yo estaba satisfecho con cómo se desarrollaron los eventos. El amor de Shiki y Miki ya llega a su culmen en esta película. Las escenas de lucha son, como siempre, de primera categoría. La película también toma tiempo en explicar la otra personalidad masculina de Shiki, porque hasta ahora la idea de esa parte parecía bastante abstracta. Los personajes alcanzan un clímax en esta película. Miki ya comienza a revelar su amor por Shiki y se ve una gran evolución desde la segunda película, el cambio es bastante evidente. Se explican los motivos de Shiki y su contraparte masculina y la visión que se puede llegar a tener sobre ella cambia bastante. El nuevo personaje, Leo, se mostró brevemente en películas anteriores, pero se revela como el acosador de Shiki. Es un personaje fundamental que explica mucho de lo que sucedió en la segunda película, que fue esencialmente el catalizador de toda la serie. Es el verdadero asesino detrás de todos los asesinatos de hace 2 años y los de esta película. Su personaje me parece muy básico y muchas veces siento que está ahí para que Miki y Shiki acaben de evolucionar por completo como pareja. Comparado con Araya es un antagonista muy flojo. No tiene mucha historia ni motivación detrás suya. Se sabe que tiene una atracción anormal hacia Shiki, en especial por su instinto asesino. Fue manipulado por Araya quien despertó su origen y lo único que hace es matar. Ahora cuando hable de Shiki explicaré un poco más su personaje. Pero como personaje muchas veces se siente más como una herramienta para que tanto la relación como los respectivos personajes de Shiki y Miki ya evolucionen. Ahora pasaré con Shiki. Shiki todavía sufre hasta cierto punto por la pérdida de su otra personalidad y todavía está tratando de encontrar su lugar en este mundo y la razón para seguir adelante. Se pregunta qué significa para ella vivir sin esta parte de sí misma que solía tener siempre hasta que Kokutou entró en su vida. Estos asesinatos del mismo asesino despiertan esa idea que una vez tuvo de que si no puede encontrarse a sí misma de una manera normal, tal vez sea una mala persona, tal vez sea una asesina como ese asesino, por lo que sale a buscarlo, está muy perdida en esta película sin saber realmente qué hacer o quién es realmente. Miki ya es alguien que se opone firmemente a la muerte y al asesinato, y no dudaría en sacrificarse para salvar a otra persona. Esta moralidad pone a prueba a Shiki cuando ella intenta matar a Ryo Shirazumi, el cual es una manifestación de su otra personalidad muerta. Quiere matar esa representación suya ya que es la que la ha arrastrado hacia abajo durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo también estaría eliminando algo que la definió. Shiki lucha contra esto, y como una persona bastante inestable, duda en tomar una decisión que pueda alterar el tipo de persona que es y eliminar una de las cosas que la habían definido previamente durante tanto tiempo. Miki ya le dice a Shiki que no debería matar a nadie, incluso si alguien es tan malévolo, esquizofrénico y retorcido como Ryo Shirazumi. Miki ya le dice a Shiki que nunca la perdonaría si mataba a Shirazumi Ryo porque sabe que eso podría cambiarla y no quiere que eso pase. Shiki se esfuerza en no matarlo pero ese sentimiento crece cada vez más y esto abre una brecha en su relación durante gran parte de la película y termina separándolos emocionalmente. A pesar de esto, era inevitable que Shiki tuviera que matar a Ryo,
Como ya dije, considero Kara no Kyoukai como la mejor obra de Nasu, mucho mejor que cualquier cosa de Fate. Y aún así se puede ver que no es perfecta, pero sin duda es su obra más sólida, con mejores personajes y la mejor historia que él ha escrito. Pienso que merece más reconocimiento. Como películas diría que las mejores son las 5 y 7 respectivamente. Y la peor la 3. Pero en general me dan un balance más que positivo.